Hola, ahora tenemos nuestro tema, el liderazgo y el emprendedor. Para esto tenemos a nuestro ponente, Lenin Pacheco, quien es especialista en mercadeo y ventas, docente por más de 20 años, es escritor y columnista. Su pasión es motivar y desarrollar emprendedores. Lenin, bienvenido a este primer congreso de liderazgo empresarial. Muy buenos días, participante del Club de Liderazgo Empresarial. Mi nombre es Lenin Pacheco y en el día de hoy estaremos hablando acerca de liderazgo y emprendimiento. Es bueno iniciar por entender qué significa el concepto de emprendimiento. Emprender no es nada más que hacer suyo algún proceso, alguna idea o alguna estructura, tanto internamente de negocios como a nivel de su empleo en la actualidad. La palabra emprendimiento ha pasado por varios tipos de ciclo. Anteriormente conocíamos como iniciativa, idea de negocio, luego emprendedurismo y actualmente la nomenclatura ha sufrido una variación hacia lo que es el emprendimiento per se. ¿Qué está sucediendo con el emprendimiento en República Dominicana? En la actualidad existe todo un movimiento patrocinado o motivado, tanto desde las instituciones del Estado vinculadas a esa rama del saber, en este caso el Ministerio de Industria y Comercio, como también por una serie de jóvenes que se han motivado para lograr y desarrollar nuevas ideas de negocio que le permitan a ellos poder construir un futuro económico con cierto nivel de solidez en su momento. Ahora, ningún tipo de emprendimiento en República Dominicana o en cualquier parte del mundo es posible sin que su fundador original tenga rasgos de liderazgo con cierto nivel de incidencia en la organización. Ya no solo basta con tener una idea, ya no solamente basta con conocer un mercado, ya no solamente basta con una oportunidad. Hay que tener esas características de líder para que dentro de la organización se puedan llevar a cabo esos sueños y se puedan construir en estructuras, en procesos y en procedimientos que logren alcanzar los resultados con el cual se inicia una idea de negocios. Durante esta conversación y nuestra patrocinadora Lisette, estuvimos viendo una serie de preguntas y una serie de inquietudes que me gustaría dejar aclaradas como parte de esta ponencia. Una de las inquietudes que nos hacían es ¿cuál es el reto de ser emprendedor? Pienso que el principal reto de ser emprendedor es poder entender la diferencia que hay entre una idea, un negocio y una empresa. Muchas veces tenemos una gran idea y la llevamos a materializar a través de una iniciativa transaccional, de una estructura física o de una estructura digital. Y posteriormente entonces logramos que esa estructura pueda tener sistemas, procesos y procedimientos como mencionábamos anteriormente. Y es que en ocasiones las ideas de negocio son bastante buenas, pero terminan en autoempleo. Terminan dependiendo en una cantidad increíble de actividades donde solo el dueño participa de ellas. ¿Qué significa de eso? De que en el argot dominicano tenemos una esclavitud en su momento para poder desarrollar el negocio como tal. Y eso es lo que nos permite que muchas veces el negocio se expanda de acuerdo al tamaño de la idea o no pueda ser replicado. Entonces, ese reto de poder diferenciar entre una idea, un autoempleo y una empresa se vuelve un reto sumamente interesante. Otro reto interesante que también se puede desarrollar en este proceso es el tema de los fondos. Muchas veces queremos tener una iniciativa de negocios contando que todos los fondos van a ser financiados y no necesariamente el riesgo de la actividad lo va a asumir un banco o un inversionista. Y el tercer elemento más importante de todo esto es significativamente hoy en día la gente. Reclutar gente de calidad en República Dominicana se ha vuelto de verdad una tarea titánica, se ha vuelto una
un rol donde el dueño del emprendimiento tiene que emplearse a profundidad para poder tener resultados interesantes. ¿Qué cosas debe tener un proyecto de emprendimiento para poder iniciar y estar dentro de acciones correctas? Número uno, y es la parte que yo entiendo que incide más el liderazgo, y es tener una visión lo suficientemente clara para poder transmitir a los demás lo que se anda buscando. Después de esa visión, el líder de ese emprendimiento debe de desarrollar una estructura, debe tener ciertas normas, ciertas políticas en el cual se apoye para que el comportamiento de la organización sea lo suficientemente estándar de cara a las cosas que queremos cumplir. Otro elemento que también es bueno tomar en consideración es que hoy en día las organizaciones nacen con dos socios con los cuales nosotros tenemos que manejar o tener cierto nivel de conocimiento y sobre todo prestarle atención. ¿Cuáles son esos dos socios? Número uno, el Estado, debido al nivel de interacción que tenemos con los impuestos, TCS, 606, 607 y ahora recientemente nuevas iniciativas del Estado tratando de simplificar esa relación tributaria que tienen con los emprendedores. Y el segundo stakeholder que hay que tomar en consideración es la parte financiera, ya sea a través de los accionistas o de los bancos. Nosotros tenemos que entender que ellos nos ven un poquito más a profundidad porque el trabajo de ellos es analizar los números de manera permanente y por ende muchas veces terminan sabiendo más que nosotros de cómo está nuestra organización. Entonces, esos son los elementos fundamentales que hay que tener. Agrego un último y es el más difícil de construir y es el poder enarbolar los valores sobre los cuales una visión se construye. Muchas veces esos valores no del todo son del dueño, son del líder, sino que en ocasiones hay que salir a reforzar esos valores con el complemento de la estructura para tener una incidencia positiva dentro del modus operandi de la iniciativa de negocios. Y ahí es que cuando esos valores empiezan a identificarse, empiezan a ser visibles, se describen de la manera correcta, el líder tiene la responsabilidad de hacer que los mismos se vuelvan un conjunto de hábitos y costumbres para mantener la organización como tal. Posteriormente, compartíamos el tema de redes sociales en el emprendimiento. ¿Qué sucede hoy en día? Muchas de las organizaciones que anteriormente anteriormente se desarrollaron, tenían en su ADN la parte transaccional, la parte de producir riquezas. Hoy en día, el iniciar un emprendimiento, el desarrollar una empresa, tiene que venir conformado dentro de su nombre, inclusive dentro del nombre de marca, tiene que tener el ADN digital. Y cuando hablamos del ADN digital, es que ese nombre de marca, esa razón social, sea potable desde el punto de vista hasta para la creación de una página web, para empezar el tema de e-commerce, desde las creaciones de las cuentas en las redes sociales, desde el pronunciamiento, de forma tal que en la medida en la que vaya evolucionando o si el modelo de negocio depende simple y llanamente de la parte virtual, ya tengamos en la concepción la parte digital. Es prácticamente imposible hoy en día iniciar una iniciativa, tener una iniciativa de negocios donde el ADN digital no esté de por medio. Simple y llanamente ya más de la mitad del mundo en los próximos años vivirá de manera permanente en una conexión digital. Y por ende, una marca que no tenga la potencialidad, que no tenga dentro de sus habilidades conectarse con sus consumidores, es una marca que está orientada a desaparecer de manera inmediata o a corto plazo dentro de la dinámica del mercado. ¿Qué cosas podemos destacar dentro de un emprendedor, dentro de sus actitudes de liderazgo? Son dos cosas muy claras. Entendemos que la parte gerencial, muy centrada en el tema de liderazgo, se vuelve uno de los roles donde hay que emplearle más tiempo.
inclusive, más que al mismo core business, más que a la misma actividad económica, el dedicarle tiempo a gerenciar a la gente, a desarrollar a la gente, se vuelve una tarea significativa. Y por otro lado, la parte organizativa. Cuando hablamos de la parte organizativa, adolecemos por cultura con el tema de ser organizado, de ser estructurado. Lo importante aquí es saber hasta dónde llegan nuestras capacidades para que a partir de ahí nos dejemos ayudar de otro tipo de ente o sobre todo de la disponibilidad y la creación de posiciones dentro de la organización que permitan que usted sea mucho más organizado. Mucha de la gente que tiene situaciones donde tiene oportunidad de mejora con las relaciones con el Estado, principalmente con la DGI, es porque muchas de sus transacciones no han estado de todo organizadas y por ende entonces cuando lo requieren tienen que salir a buscar apoyo externo simple y llanamente o al no hacer las cosas bien, y el no hacer las cosas bien significa no tener mucho de ello organización adecuada dentro de su empresa. ¿Qué pasa hoy en día con las decisiones a partir de ahí más erradas que tienen los emprendedores? Número uno, y para mí es la más vital, es que un emprendimiento donde el líder no tenga una visión compartida, motivada, apasionada y entusiasta, es una organización donde se vuelve más una fábrica, donde los procesos, donde el hacer algo de manera mecánica es lo más común. Entonces, la visión del líder construida, apasionada, se vuelve algo sumamente interesante. Y el otro elemento que yo quisiera tomar en consideración es el tema financiero. Y cuando hablamos del tema financiero es que por cultura nosotros tendemos a mezclar las finanzas personales con las finanzas del negocio. Esto es significativamente un error que lleva a no identificar cuál es el desempeño real de una organización desde el punto de vista del rendimiento de sus inversiones, de sus tareas y de sus actividades. Y antes de que se me olvide, y por último, sin dejar de ser sumamente importante en este proceso, es entender de que una empresa es socia suya, independientemente de que usted sea el fundador de la organización, que usted sea el dueño de la organización inmediatamente empieza a operar, se vuelve un ente, un individuo con personalidad, con sentimientos, con formas de responder, con iniciativas que se quieren lograr. Y de los beneficios usted tiene que tener en cuenta de que la organización le va a requerir su parte del negocio para poder seguir creciendo, para poder seguir haciendo inversiones, para poderse mantener competitiva en el mercado y por ende entonces poder desarrollar cosas interesantes. Ya nos inquietan y nos hablan de las malas influencias que puede tener un emprendedor durante este proceso. La primera mala influencia que puede tener un emprendedor en la construcción de un liderazgo hacia una organización altamente competitiva son los paradigmas del pasado. Cuando hablamos de paradigmas del pasado, mucha gente entiende que emprender todavía es una locura. Es decir, nos educan para el chip de ser elegidos y no de elegir nuestro futuro. Por lo tanto, el poder iniciar un emprendimiento en contra de mucha gente y de muchas voces diciéndote que si te estás volviendo loco, que por qué abandonar esa estabilidad que tiene, qué va a pasar con tus hijos, qué va a pasar con tu futuro, evidentemente es una de los elementos que más se laceran el espíritu emprendedor en nuestro país. Otro elemento negativo que podemos tener es la orientación o la cultura que se está desarrollando últimamente de que el éxito está basado en el tener. No necesariamente las organizaciones generan recursos suficientes para evidenciar que usted le está yendo bien y que usted tiene dinero para poder convertirse en una persona exitosa. En países mucho más avanzados que el nuestro,
el poder exhibir el tener pueden tomar entre 15 y 20 años para poder desarrollar negocios donde usted pueda retirar capitales que le puedan poner en evidencia que usted le está yendo bien. Entonces, el número 1, tenemos los paradigmas de nuestro entorno. El número 2, el tema de la cultura del tener, donde yo entiendo que la respuesta más saludable es que inicialmente cualquier líder tiene que construir el ser y el hacer antes del tener. Y el número 3, que es un elemento fundamental en una construcción, es el complemento de una sociedad. Y esa sociedad no solamente está dentro de la organización, esta sociedad está con usted mismo, con cosas que usted quiere, con sus estilos de vida que tienen que armonizar con este nuevo emprendimiento. Está con un socio físico que está directamente en las operaciones diariamente, está con el socio inversionista y está hasta en su casa. Si su pareja o su cónyuge no se vuelve aliada, entusiasta en el proceso de una construcción de una nueva organización, usted sabe que tendrá retos bastante interesantes que lograr. Solo me resta poder mostrar mi alegría, mi satisfacción con esta súper iniciativa, donde esperamos que ustedes se sientan bastante apoyados, donde ustedes puedan compartir la experiencia de mucha gente muy talentosa, de mucha gente que puede agregar valor a la vida de la gente, como decíamos anteriormente, de gente que apoya a que usted sea mejor emprendedor, a que usted sea mejor líder, y de verdad muy contento, muy contento de poder sumar un grano de arena a esta iniciativa de mi gran amiga Lisette, y que esperamos que estos minutos le hayan podido aportar a su crecimiento desde el punto empresarial. Es todo por este momento y esperamos encontrarnos muy prontamente. Chao. Agradecemos a Lenin por esta ponencia en este primer Congreso de Liderazgo Empresarial. Estamos más que contentos, Lenin, de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias.